Y estamos en comunicación con el doctor Diego Bernardini, médico gerontólogo, máster en gerontología especializada en adultos mayores de 70 años, autor del libro De Vuelta, su matrícula es 94447, y nos va a ayudar un poco a entender qué tenemos que hacer para sobrepasar, para poder sobrellevar, mejor dicho, estas temperaturas tan altas como la que estamos viviendo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Doctor Bernardini, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz lo saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? Queríamos hablar con usted para que nos contara un poco esto. Sabemos que los dos grupos etarios que más sufren los golpes de calor son los ancianos y los bebés. Por lo tanto, ¿hay algún tipo de ahí estaban informando, nosotros leímos algún tipo de consejos que se pueden adoptar para sobrellevar mejor esta situación? ¿No? ¿Por qué no lo refresca para todos nosotros? Correcto, sí. Lo primero, hacer hincapié en esto que usted mencionaba. Hay dos grupos de nuestra población que tienen mayor vulnerabilidad. Unos, en el caso de los chicos, por la inmadurez desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista de su desarrollo. Y por otro lado, las personas mayores también por una cuestión del mismo proceso de envejecimiento que lleva, de alguna manera, a alterar un poco los síntomas de alarma. Básicamente son esos. Y cuando hablamos de síntomas de alarma, referido también un poco a la pregunta de cómo prevenimos, tiene que ver con la sensación de sed, la sensación de querer buscar líquidos. La prevención yo creo que tiene que pasar por algo que es muy importante, pero no por ello se lo suele hacer mucho caso, que es el sentido común. O sea, cuando tenemos temperaturas en nuestra ciudad y en gran parte del país que exceden los 35 grados, que además, como usted decía, cuando se combina además con un tema de humedad y hace que la sensación térmica sea mucho más alta, producto de la radiación solar, realmente hay que tener cuidado. Entonces, a mí el primer mensaje que me gustaría, el primer concepto que me gustaría que quede claro, es que el agotamiento o el golpe de calor que se produce por un exceso, por un aumento de la temperatura corporal, puede tener consecuencias dramáticas. Lo pongo en otras palabras, el golpe de calor puede matar. Y simplemente para que usted se dé una idea, el último verano europeo en la zona de Cataluña hubo 23 personas que fallecieron por golpe de calor. ¿Con temperaturas parecidas a esta que tenemos hoy en Buenos Aires? Sí, claramente. Usted piense que estamos hablando de sensaciones, como bien se mencionaron y como las estamos viendo en los registros, que exceden los 40 grados. Entonces, aquí me parece que hay que ser muy precavidos en atender a signos y manifestaciones clínicas como puede ser una sudoración excesiva, una piel que empalidece, cuando aumenta nuestra propia sensación de sed, cuando se secan las mucosas, pueden aparecer calambres por pérdidas de sales, puede haber una desorientación, un cambio, irritabilidad, un cambio en el estado anímico, mareos, desmayos. Todos esos son signos y síntomas de alguna manera a los cuales tenemos que prestarle atención. No hay necesidad de exponerse ya sea a la plena luz del sol, ya sea porque decidimos mantener nuestra rutina de actividad física y salir a caminar, a correr o a donde sea a plena en los horarios más difíciles, que son entre las 10 y las 17 horas. Entonces me parece que hay que andar con cuidado porque muchas veces se menosprecia este tema del... Sí, estábamos viendo, mientras hablamos con usted en la televisión, en TN, estaban dando el Parque Centenario, creo que hay un montón de jóvenes corriendo, haciendo ejercicios, ahora hace un ratito, con 40 grados de sensación térmica. Bueno, es justamente lo que decíamos. Nadie por entrenar, por llamarlo así, o hacer un día menos de actividad física, va a perder la condición. Y en todo caso que quiera hacerla, que salga quizás ahora o dentro de una hora, que todavía hay luz, pero que no pega el sol directo, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece que eso es muy importante y tiene que ver con aspectos, como ya le digo, por un lado de sentido común, pero también de educación, ¿no? Uh-huh. ¿Qué importante es en este tipo de golpes de calor la duración de estos golpes? Digamos, ayer estuvimos un fin de semana bastante caluroso, pero digamos, para enero dentro de todo normal. Hoy es un horno la ciudad. Y según estábamos viendo el pronóstico del tiempo, mañana va a estar igual. O sea, qué importante es que sea más largo esto, digamos, porque un día, bueno, se banca, 2, 3 se hace más recurrente y el problema se agrava. Y sí, claro, la correlación es directa. A mayor tiempo de exposición o mayor tiempo de
de presencia de factores que predisponen a esto, claramente las posibilidades de tener mayores casos de personas afectadas o personas que de alguna manera sufran esta situación son mayores. Aquí también me parece interesante resaltar dos conceptos. El primero es que cuando, sobre todo las madres, ¿no? Las madres que tienen un registro muy aproximado de ese chico o las personas familiares convivientes con las personas mayores que ven que esa persona mayor se adormila, está confundido o tiene una irritación, que no duden en llamar al sistema o al servicio de urgencias. Nada mejor que un profesional de la salud que puede evaluar y él rápidamente se va a dar cuenta. Porque como le digo, a veces en el golpe de calor, como en muchas otras situaciones clínicas, existe lo que se llama el punto sin retorno. O sea, una vez que se produce la descompensación, es muy difícil volver o tiene mayores consecuencias el volver a estabilizar ese sistema. Y después lo otro que me parece interesante, porque todavía los médicos lo seguimos viendo y sobre todo los colegas que hacen guardia, es el hecho de no hay que dar medicamentos antifebriles, no hay que dar medicamentos antifebriles y no hay que hacer otro tipo de maniobras, como quizás de repente se hacían en los tiempos de nuestros abuelos o en otras épocas donde, por ejemplo, se friccionaba la piel con alcohol. Esto es algo que todavía se ve, esto se ve, entonces no hay que hacer esas cosas. Doctor Sergio Levit lo saluda. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Sergio? Un gusto. Igualmente digo, le hago una pregunta, doctor. En estos casos, lo mejor es el agua, ¿verdad? Y no bebidas azucaradas. Quiere decir, hay todo tipo de bebidas en el mercado. Correcto. Lo mejor es el agua no extremadamente fría. No ¿El agua natural, dice usted? El agua natural, sí. El agua natural fresca es muy rápidamente absorbida. Se puede complementar, sobre todo cuando uno tiene una actividad donde tiene que estar relativamente en movimiento, con algún tipo de bebida de estas llamadas isotónicas, que tienen una carga de electrolitos que nos ayudan a reponer las sales que perdemos. Y lo que es interesante acá es dejar de lado tres elementos. Las bebidas azucaradas, como usted bien mencionó, la bebida azucarada suele favorecer la deshidratación. El alcohol también hay que intentar dejarlo de lado o por lo menos disminuir el consumo. Y por otro lado, las bebidas muy calientes, que uno dice, bueno, pero todavía hay gente que toma bebida caliente con esa le iba a preguntar eso, doctor. Mate, porque, por ejemplo. Claro, yo tomo mate cuando hace calor. ¿Está bien o está mal? Y bueno, mire, nuestro país tiene un gran ejemplo de lo que es el tereré, lo que es el mate frío. Entonces, realmente, como refrescante, yo, digamos, soy más partidario, porque no olvidemos que además de hidratar, la bebida genera un efecto refrigerante internamente. Entonces, acá lo importante es que sea, en este caso, a través de un mate frío, a través del agua o de las bebidas que ya hemos mencionado, que haya una oferta, o sea, que haya una oferta generosa, abundante. No esperemos a la demanda, no esperemos a que el bebé o el nene menor de 5 años o la nena pida, o lo mismo el mayor. Usted sabe que una de las manifestaciones que suele acompañar al envejecimiento en las personas mayores es la pérdida de la sensación de sed. Entonces, muchas veces nos encontramos con personas mayores que están desorientadas, que están adormiladas. Eso es fruto de la deshidratación, claro. Y eso es deshidratación. Claro, exactamente. Eso es deshidratación. ¿Y las comidas? Las comidas, nuevamente, tienen que ser livianas, tienen que ser en porciones más chicas y quizás más continuadas, pero sobre todas las cosas tienen que evitarse esas comidas pesadas que muchas veces vienen acompañadas de alcohol, vienen acompañadas de postres con altas concentraciones de azúcar, vienen con el café. O sea, tienen que ser comidas livianas. Si son frutas, si son verduras, bienvenidas, pero también prestarle atención a la higiene. O sea, estamos en una época donde ya sea por el calor que hace que los alimentos se descompongan más rápido o porque se pierda la cadena de frío, las intoxicaciones gastrointestinales son muy frecuentes y también generan deshidratación. Claro. Hay que prestarle atención a estas cosas. Bueno, doctor Diego Bernardini, médico gerontólogo, máster en gerontología especial en adultos mayores de 70 años, matrícula 94447, nos daba consejos
para tolerar y sobrellevar de la mejor manera esta alerta roja que estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires, producto de las altas temperaturas. Doctor, gracias por la entrevista. Le mando un fuerte abrazo. A ustedes, que sigan muy bien. Hasta Un abrazo. luego.